Seminario de Ciencia de Datos, del Grupo de Ciencia de Datos de la División de CBI. Y en esta ocasión el doctor Gabriel Núñez, Antonio, nos va a platicar de Ciencia de Datos y los conteos rápidos del INE. Para los que están conectados en Meet en línea, las preguntas desafortunadamente solo se van a poder realizar mediante escritas, pues, ¿no? Entonces, por si alguien tiene alguna pregunta, todos son bienvenidos, ¿no? Aquí en el público, pues con el micrófono abierto, ¿no? Entonces, pues sin más, pues comenzamos, ¿no? Por favor. Gracias. Hola a todos, pues muchas gracias por tomarse su tiempo y asistir a la sesión del seminario. Hoy les voy a platicar de dos temas que para mí son fascinantes, como son la ciencia de datos y los conteos rápidos del INE, y que desarrollo en mis tiempos libres, ¿de acuerdo? Un poquito la idea de la plática es platicarles sobre cuál es nuestra perspectiva como grupo, qué es la ciencia de datos, qué es un conteo rápido, un poquito de historia de lo que han sido los conteos rápidos desde 2006 hasta 2024, pasando por sus vicisitudes metodológicas y computacionales también. ¿Qué es el diseño muestral? Aunque el diseño muestral es un concepto en encuestas de muestreo, siempre es muy importante porque algunos colegas, aún en el ambiente de estadística, olvidan este punto y debe ser el punto de partida de toda encuesta por muestreo, ¿verdad? Por ahí les voy a hablar también un poquito de los posibles resultados que podemos encontrar en la finalización de un conteo rápido, ¿de acuerdo? ¿A qué tipos de escenarios nos enfrentamos cuando termina un conteo rápido? Y finalmente les voy a platicar del caso del conteo rápido de Guerrero 2021. A mí me tocó participar, fui el responsable de ese conteo, entonces a pesar de que me trae recuerdos, les voy a hablar técnicamente de qué problemas encontramos ahí, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué es la ciencia de datos? En general hay muchas definiciones en la red, incluso en la academia se pueden dar muchas definiciones, pero aquí en el grupo de ciencia de datos hemos discutido más de una vez y en general con los colegas coincidimos que para definir ciencia de datos debemos de tres grandes bloques. Ciencia de datos, sí, una materia o un paradigma multidisciplinario, pero con estos tres grandes enfoques. Debe llevar cómputo científico, lo que eso signifique, programación en paralelo, programación en ciertos lenguajes óptimos, etcétera. La otra, modelación matemática. ¿Qué quiere decir con modelación matemática? Ahí entramos todos los matemáticos con ese corazoncito, ya sean físicos, biólogos, experimentales. Pero ¿qué quiere decir modelación matemática en términos técnicos? Pues necesitamos modelos de ecuaciones diferenciales, métodos de clasificación, machine learning, deep learning, probabilidad y estadística. Entonces, el punto de vista de este grupo de ciencia de datos prioriza ese fundamento, la aleatorización de los datos, y por lo tanto se requieren de elementos de probabilidad y estadística. Y finalmente, un tercer elemento que es tener información sobre el campo específico de aplicación. ¿Cómo vamos a hacer análisis de datos? ¿Cómo vamos a hacer ciencia de datos en biología, en genética, en economía y el día de hoy, por ejemplo, en procesos electorales? Entonces, desde que el enfoque que nosotros abarcamos es un enfoque estocástico, me gustaría presentarles este diagrama. Este diagrama lo pedí prestado al doctor Ernesto Barrios, un gran amigo del ITAM, que me prestó este diagrama y quisiera usarlo para fijar algunas ideas. En general, en la vida real tenemos procesos reales y los vamos a denotar llamándoles una población de individuos, una población de empresas. En el caso de las elecciones, pues a lo mejor todo el espacio poblacional es la lista nominal, es decir, de los potenciales votantes, de acuerdo, en una jornada electoral. Entonces aquí tenemos esta población, tenemos interés en alguna característica, ¿en cuál? En este caso, por ejemplo, podrá ser la proporción de votos a favor que recibe un candidato. Entonces queremos analizar qué es lo que pasa en toda la población, pero como es impráctico o quizás imposible censar a toda la población, lo que se opta es por tomar un pequeño subconjunto de la población. Ese pequeño subconjunto, si tiene características probabilísticas, la podemos definir como una muestra aleatoria. Entonces tomamos de la población de todo el universo una muestra aleatoria, esas son las líneas en azul. Tenemos este conjunto un poquito más chiquito, ¿sí? En el caso de los procesos electorales, lo que se toma es una muestra de casillas. Actualmente el universo de casillas son un poco más de 140,000 y tomamos un porcentaje
muy pequeño, menos del 10%, ¿de acuerdo? Entonces, analizamos esta información muestral y tenemos que usar elementos probabilísticos para que estos resultados que obtenemos de la muestra los podamos extrapolar hacia la población, para que estas conclusiones las podamos llevar hacia la población con cierta probabilidad, con cierto grado de error, pero medido. Sin la probabilidad no se puede medir ese grado de error. Siempre se pueden hacer muestreos de otro tipo, muestreos no probabilísticos, pero bajo esos esquemas se es incapaz de medir el grado de error que se comete al extrapolar conclusiones de la muestra hacia la población. En estadística, al menos ese proceso se le llama inferencia y está propuesta por estas líneas rojas. Entonces, espero que este esquema fije ideas, porque me he encontrado a colegas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, del Instituto de Cancerología, de otros departamentos de aquí de la UAM, que realmente parece ser que no conciben cuál es el problema de la población, la muestra y el proceso de inferencia. Por eso quiero fijar algunas ideas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es un conteo rápido? Pues básicamente un conteo rápido es un ejercicio muy complejo, es un ejercicio multidisciplinario donde actúan varios agentes. Entonces, actúan por ejemplo, varias áreas del Instituto Nacional Electoral, actúan varios colegas, investigadores de diferentes universidades, pero yo me voy a referir aquí, si ustedes me lo permiten y si no también, a la parte más técnica que electoral o política, ¿de acuerdo? Pero también podremos ir hacia allá si ustedes gustan. Entonces, desde el punto de vista técnico, podemos definir a un conteo rápido como un procedimiento que, con base en la información de una muestra aleatoria de casillas de escrutinio y cómputo, permite estimar con cierta precisión y confianza las tendencias de los resultados la misma noche de la jornada electoral. Eso es importante. Hay que hacer matemáticas, hay que hacer estadística para estimar la proporción de votos a favor de un candidato, pero el mismo día de la jornada electoral. No hay mañana, no hay deme otro día para entregar la tarea o el proyecto final, ¿de acuerdo? Esta es la vida real. ¿Cuáles son objetivos particulares? Dependiendo del conteo rápido, por ejemplo, se puede tratar de estimar lo que se llama la votación válida emitida, es un concepto ahí electoral, y por ejemplo se puede tratar de estimar la conformación de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados de cada partido van a estar o van a obtener una curul en la Cámara de Diputados? Lo mismo en la Cámara de Senadores. Entonces ahí se pueden tratar de estimar esas cantidades o esas proporciones. Otras características de interés es estimar el porcentaje de votos a favor de cada uno de los candidatos en alguna elección para gobernador o para la presidencia de la República. Son cosas muy similares, pero objetivos diferentes. Otra es estimar el porcentaje de participación en la elección. Queremos estimar cuántas personas finalmente votaron el día de una jornada electoral, ¿de acuerdo? Y saber el mismo día esa cantidad, no tener que esperarnos una semana después cuando se hacen lo que se conoce como cómputos distritales, que se cuentan todas las actas. Los mexicanos somos muy sui generis, ¿y por qué esperarnos una semana? Si podemos tener procedimientos y el mismo día queremos saber quién va a organizar el presupuesto de los próximos 6 años, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces esos son los objetivos particulares de un conteo rápido. ¿Cuáles son un objetivo general que podemos decir que tienen los conteos rápidos? Pues básicamente contribuir a dar certidumbre, confianza y transparencia en los procesos electorales, ofreciendo una estimación estadística de las tendencias de la votación el mismo día de la jornada electoral. Entonces, básicamente, esto es lo que es un conteo rápido. Hay muchos instrumentos que el INE tiene para producir o para dar certeza a los procesos electorales. Otro instrumento es lo que se conoce como el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ¿de acuerdo? Y a diferencia del conteo rápido que toma una muestra de casillas, el PREP lo que es un sistema informático que va registrando la información de todas y cada una de las actas, de todas y cada una de las casillas que va llegando o a medida que va llegando el día de la jornada electoral y que puede tardar quizás hasta el otro día a las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Pues es una gran diferencia, pero son dos instrumentos que el INE utiliza, ¿de acuerdo? Pero ahí van todas. Para el conteo rápido solo nos dan un pedacito, una muestra, ¿de acuerdo? ¿Qué es un conteo rápido? Como les decía, es un proceso complejo, es un proceso multidisciplinario. Aquí más o menos me englobé en algunas características. Por ejemplo, ¿de qué se trata? De todas las etapas de organización que el Instituto Nacional Electoral tiene que desarrollar, ¿de acuerdo? Hay gente de campo,
¿no? Hay gente de recursos computacionales, ¿no? De nuestro lado, pues, hay investigadores que invitan, cada que se hace un conteo rápido, cada 3 años o cada 6 años, nos invitan a investigadores de todo el país, nos invitan a realizar estos ejercicios. Algunos, por ciertos motivos, declinan la invitación, ahí la voy a dejar, y otros, pues, aventuramos ese problema, ¿no? A decir, pues adelante. Entonces, hay toda una tarea de logística para comunicar toda la organización del Instituto Nacional Electoral con el trabajo de los investigadores, con los métodos de estimación que se van a desarrollar. Entonces, una logística gigantesca. Algunas cosas importantes, por ejemplo, aquí están todas las reglas operativas del Instituto Nacional Electoral para poder asignar una curul, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, basados en una pequeña cantidad de información y decir que esa es la cantidad que algún partido político va a tener en las cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, simplemente en términos de cómputo, a mí me tocó participar en 2015 en la conformación de la Cámara de Diputados y para poder responder estas reglas operativas, logísticas, tuve que programar muchísimo más que en mi tesis de doctorado, es lo único que les puedo decir, ¿de acuerdo? ¿Qué hay otro? Otro reto es trabajar con los colegas. Muchas veces nosotros trabajamos individualmente muy bien, pero trabajar con un grupo de colegas donde cada quien cree tener la razón, se puede volver o muy complicado o muy interesante, ¿de acuerdo? Depende, ya les platiqué del tipo de elección. Sin embargo, el tipo de elección se ha ido complicando. Antes solo se hacía la elección en un estado a una gubernatura. El día de hoy o este año se van a hacer elecciones a gobernador, a diputados, a senadores, a presidentes. Entonces, es complejo, se van complicando las elecciones. Hay algo que se llama composición de la muestra. Si recibimos una muestra de casillas el día de la jornada electoral, la pregunta es, ¿con qué composición? No es lo mismo recibir el 80% de la muestra que pedimos, de manera homogénea, o que en algunos estados llegue más o llegue menos. ¿De acuerdo? Entonces nos enfrentamos a ese problema de teoría de la información. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tiempos de llegada? Si no es lo mismo recibir el 80% a las 11 de la noche que a la 1 de la mañana cuando ya todo el mundo se fue a dormir, el potencialmente gobernador o candidato a gobernador también se fue a dormir esperando el resultado y nosotros decimos, es que me ha llegado poca muestra. Ok, sí, qué bueno, ¿no? Yo ya me voy. Tenemos que estar como matemáticos, tenemos que anteponernos a estas situaciones porque si no, no funciona el proceso, ¿de acuerdo? Los diseños muestrales les platicaba, ahorita les voy a platicar un poquito más de esta etapa. ¿Qué pasa con los tamaños de muestra? Algo importante en un diseño experimental o en un diseño por muestreo o en un problema de la vida real, en un fenómeno real, la pregunta es, ¿a cuántos elementos muestreo? ¿A 2? ¿A 1? ¿A 10? ¿De acuerdo? Entonces, es importante determinar cuál es el tamaño de muestra. Pero para determinar el tamaño de muestra se requieren de otros tipos de definiciones, ¿no? Te voy a platicar de ellos. Algo que es súper importante, no solo es el tamaño de muestra, en los procesos electorales se hace todo un evento mediático donde se selecciona la muestra de casillas que se van a muestrar el día de la jornada electoral. Es todo un proceso fantástico, pero es mediático, ¿de acuerdo? Pero es muy importante. Hay otro que ocurre que se llaman los CAEs. Los CAEs son los capacitadores asistentes electorales y son las personas que el día de la jornada electoral, entre otras cosas, van, se ponen en una casilla, ya que termina la casilla, empiezan a esperar los cómputos de las casillas y toman del acta o de los cuadernillos operativos la información y la procesan, la mandan al INE y el INE nos las hace llegar. Entonces son gente muy importante el día de campo, ¿no? Los simulacros, en general, se utilizan 3 simulacros. Este domingo vamos a tener el segundo simulacro de 2024, donde se ponen a prueba todos los procesos de transmisión, de recopilación de información, de llegada al servidor, la información que nos mandan a través de lo que se conoce como remesas. Las remesas son conjuntos de información de casillas que llegan cada 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces se prueban todos los procesos, incluso los procedimientos de estimación de todos los investigadores, cómo se consolidan las diferentes estimaciones de los investigadores, si funcionó o no funcionó, los reportes. Hay un área bien interesante de cartografía que va construyendo mapas que le dan seguimiento a cómo va llegando la información. Entonces todo un proceso ahí complejo y que tiene que probarse. Entonces generalmente hacemos un par de simulacros, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con los conteos rápidos de 2006 a 2024? El conteo rápido de 2006 fue uno de los más controvertidos de la historia y sigue siendo. ¿Por qué? La verdad que no lo sé, pero ahí les va. En enero de 2006, el candidato que encabezaba la coalición por el bien de todos aventajaba por al menos 8 puntos porcentuales al candidato
del PAN, ¿de acuerdo? Cuando me invitaron a participar en ese conteo rápido, todos los investigadores decíamos en enero de 2006, qué fácil tarea, hagamos las maletas y después del conteo rápido nos vamos a Cancún de vacaciones, cobrando sin haber hecho tanto músculo matemático. El problema es que no fue así, ¿sí? La diferencia se fue reduciendo y nosotros con la preocupación aumentando, ¿no? Y diciendo, ¿por qué me tocó a mí? ¿No? Resultó que finalmente Felipe Calderón terminó ganando por un mínimo margen, ¿no? Menos de 0.6 puntos porcentuales, prácticamente nada, ¿de acuerdo? Es un problema. Para mí, ¿qué representó en 2006 mi primera oportunidad, mi invitación a participar en esos procesos? Yo realmente, para mí fue importante que ese proceso se fuera complicando porque aprendí más. Si realmente el proceso se hubiera desarrollado con una gran diferencia, la ganancia técnica no hubiera sido mucha, ¿de acuerdo? ¿Qué es el diseño muestral? Les digo, es una parte muy importante y aquí vamos a tratar de dar una definición en general. Es el conjunto de estrategias o procedimientos en una encuesta por muestreo que tiene como objetivo 2. Aquí puse 3, pero realmente técnicamente el diseño muestral solo requiere de 2. 1, decidir el tipo de muestreo probabilístico, es decir, cómo se va a seleccionar la muestra de la población, de qué manera, esa es la estrategia. 2, de qué tamaño. Y eso, una vez que se define, es lo que da lugar al diseño muestral. Sin embargo, hemos visto en todo esto que el método de estimación a usar también impacta en el tamaño de muestra elegido y en la forma de seleccionar. Entonces, en el sentido, yo diría moderno, pero hay que meter este método de estimación en estas dos características. Entonces, un diseño muestral es decidir cómo se va a seleccionar la muestra, el tamaño de muestra y tratar de ligar con el método de estimación, ¿de acuerdo? En términos de la estrategia de selección, hay muchos métodos de muestreo. Por ahí dicen que está el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo sistemático, el muestreo por conglomerados y otros 10 más. Entonces, la pregunta es, ¿cuál utilizar? Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple es, si consideramos todo el universo de casillas, pues elegir de manera aleatoria alguna de ellas como muestra. El muestreo aleatorio estratificado es dividir a toda nuestra población, a todo el marco muestral de casillas, todo ese listado, todo ese universo, se llama marco muestral de casillas, dividirlo entre elementos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Los matemáticos dirían realizar una partición de todo el universo, ¿de acuerdo? Y en cada elemento de la partición volver a tomar una muestra aleatoria simple. ¿Cómo se toman las muestras para un conteo rápido? Inicialmente se tomaban de diferente manera, nada más que en los últimos años ha evolucionado esto, nos ha costado un poco de trabajo y finalmente en el reglamento de elecciones ha quedado, me parece que es el artículo 373, que dice, que establece que la muestra se debe tomar estratificada. Señor investigador, si usted quiere o no quiere, la muestra tiene que ser estratificada. Pero ha sido por todos los análisis que hemos hecho a lo largo de la historia. Bueno, entonces vamos a usar un muestreo aleatorio estratificado, estratificar al país o a un estado para poder tomar casillas como muestra. Técnicamente, un poquito es lo siguiente. El objetivo es estimar la proporción verdadera de cada uno de los candidatos a alguna gubernatura o a la presidencia de la República. Entonces, tenemos desde el 1 hasta acá candidatos, ¿de acuerdo? Seleccionamos una muestra aleatoria de tamaño n pequeña de casillas de un total de n mayúscula y con esta información ofrecemos un estimador, un P y gorrito. ¿Qué es un estimador? Los matemáticos, los físicos, los que tienen corazoncito matemático dirían que esa es la transformación que me va a ayudar de cómo procesar los datos, qué transformación le voy a aplicar a los datos. Esto realmente tendría que ser, es una función para que pueda aproximar al verdadero valor. En estadística se le pone gorrito. Parece inocente, pero realmente es una transformación o la transformación adecuada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces mediante un muestreo probabilístico es posible definir tanto estrategias de selección como tamaños de muestra para asegurar que, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que ofrecer estimaciones que disten del verdadero valor a cierta distancia máxima de épsilon. En términos técnicos, a esta épsilon se le llama precisión. Si ustedes, como buenos matemáticos, desglosan este valor absoluto, lo que les va a dar lugar es a un intervalo. Entonces, prácticamente las estimaciones que ofrecemos ya son puntuales, pero para el INE, del punto de vista legal, lo que debemos de ofrecer son estimaciones por intervalos. Pero esas estimaciones por intervalos nacen de qué precisión quiere usted obtener. Y no solo quiere una precisión importante, una precisión alta,
Una presión alta equivale a un error pequeño. No solo quiero que ocurra eso, quiero que ocurra con una confianza, con una probabilidad del 95%, porque la realidad todavía no ocurre. Quiero hacer estimaciones de un proceso que ni siquiera se ha completado. Ese es el reto. Entonces tengo que hablar de incertidumbre y por lo tanto la medición de la incertidumbre, como buenos matemáticos, corazoncito matemático, podemos ser físicos, químicos o biólogos, es poniendo elementos de probabilidad. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo técnico. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es el diseño de muestreo? Una etapa importante que es nuestra responsabilidad en el INE es definir los diseños muestrales. Es decir, ¿qué estratificación voy a usar? ¿Qué tamaño de muestra? Ya lo aprendimos. Tiene que ver con la precisión que queremos. Espero que quede claro. Desde el punto de vista técnico es claro. Desde el punto de vista lógico, espero que sí. A mayor precisión, quiero mayor precisión, tengo que pagar el precio, un tamaño de muestra más grande. ¿Quieres menor precisión? Bueno, pues con menos muestra. Eso parece lógico, pero aunque no fuera lógico, técnicamente nace de lo que les acabo de explicar, de esas desigualdades. ¿De acuerdo? Ok, decíamos que el método de estimación también es importante. Sí, los métodos de estimación arrojan ciertos resultados más adecuados dependiendo del tamaño de muestra y dependiendo de cómo se estratificó. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué método de estimación usar? ¿No? Aquí sí hay que tener un poquito de experiencia técnica, al menos en la parte de estadística o de muestreo, o llamar a algún amigo que la tenga, pero la intuición puede no ser suficiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos utilizar estimadores de razón, lo que se conoce en muestreo de estimadores de razón. Alguien diría, usa un estimador de razón. Si la pregunta, ¿qué estimador de razón? Porque los estimadores de razón son una familia. Están los estimadores de razón separados, de regresión o combinados. Pues hay una gran responsabilidad de cuál usar para tratar de proponer un estimador de los votos a favor de un candidato. De los votos a favor de un candidato, el estimador yo lo he puesto o lo he separado así, estimar los votos a favor del candidato, estimarlos entre la estimación de los votos totales, porque los votos totales tampoco se conocen, todavía no se ha hecho todo el recuento. Entonces este es un cociente. Entonces he ido aprendiendo, he ido optando por usar estimadores de razón combinados para este cociente, ¿de acuerdo? Ok, ya tengo el estimador, la variable aleatoria, la transformación que me va a decir cómo procesar los datos, ya la tengo, ¿sí? La pregunta es, ahora, ¿cómo le hago para estimarla puntualmente o cómo le hago para obtener intervalos de probabilidad? Pues podemos utilizar muchos métodos estadísticos. ¿Cuáles? Producto de que estos conteos rápidos tienen muchas etapas, ¿de acuerdo? Y muchas cosas teóricas que nos enseñan en la carrera no se cumplen. Prácticamente, digo prácticamente porque no quiero abusar, la única opción es usar métodos de remuestreo. Usa un método matemático enseñado en la carrera, pues no se aplica. Usa un método asintótico, pues sí, pero la muestra nos va llegando por pedacitos. La primera remesa llega con 100 casillas. Y eso no puedo usar teoría asintótica. Entonces, ¿qué uso? Prácticamente métodos de remuestreo. ¿De acuerdo? ¿Cuál método de remuestreo? Está el jackknife, validación cruzada, que se usa mucho en Deep Learning, Machine Learning, que ahora está de moda. Está Bootstrap, ¿no? Y una vez más, es responsabilidad del investigador decidir qué método de remuestreo va a utilizar para que de manera eficiente produzca estimadores adecuados, nos dé una precisión adecuada bajo este diseño muestral. Toda una serie de elementos. Esta propia lámina requeriría de otro seminario para explicar qué es un estimador, qué son los métodos de remuestreo, pero lo vamos a dejar aquí, ¿no? Vamos a decir así, yo he utilizado en los últimos años, a partir de 2015, un estimador de razón combinado con Bootstrap. Y dentro de Bootstrap también hay, ¿sí?, alternativas. Yo utilizo lo que se llama Bootstrap no paramétrico. ¿De acuerdo? Gran responsabilidad de todo esto. Sí, las matemáticas sirven, sí, la ciencia sirve, pero hay que juntarla toda y dar una respuesta, ¿no? Perfecto. Ya casi terminamos. ¿Qué estratificación usar? Ok. ¿Qué tamaño de muestra? ¿Qué método de estimación? Otra vez depende de la precisión, ¿sí? En general, son los datos, por ejemplo, de las precisiones teóricas que se obtuvieron o que se hicieron para el conteo rápido de Guerrero en 2021. Antes de realizar la jornada electoral en 2021, hicimos análisis con información que teníamos históricamente, no aparece por ahí, pero con información de 2018. ¿De acuerdo? ¿Y qué fue lo que hicimos? Para el estado de Guerrero empezamos a correr estudios de simulación, no hay de otra,
Estudio de simulación para diferentes tamaños de muestra y de diferentes estratificaciones. Fíjense que hay una estratificación por distrito federal, ¿sí? O por distritos locales. Estas son divisiones geopolíticas de los estados o de la República Mexicana, divisiones electorales, ¿de acuerdo? Otra estratificación que se puede considerar distritos federales por distritos locales, distritos federales por tipo de sección o distritos locales por tipo de sección. Así podemos estratificar un estado, incluso toda la República. La pregunta es, ¿cuál es la mejor estratificación a un costo menor? Es decir, ¿con qué cruce, con qué combinación tengo una precisión mejor o un error más chiquito? Haciendo varias simulaciones, la verdad, usando un servidor que tenemos por ahí, corrimos varias simulaciones y cada una de estas celditas es el promedio de 5,000 simulaciones. Un ejemplo, aquí tenemos 1, y lo que quiere decir que para un tamaño de muestra 600, si quisiéramos hacer un conteo rápido para el estado de Guerrero, entonces, y si usamos una estratificación del estado de Guerrero en distritos federales con su cruce con distritos locales, tendríamos un 1% de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que los intervalos esperados a reportar tendrían de longitud 2. Si eso es suficiente, adelante. Si no, pues tenemos que comprar más tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Analizando esta tabla, no hay que hacer mucha ciencia, podríamos tratar de elegir rápidamente, ya con estos datos, cuál es la estratificación adecuada para cierto tamaño de muestra. Por ejemplo, diríamos, simplemente de ver estos puros, la primera línea, diríamos que la estratificación adecuada, que nos va a dar errores más chiquitos, es esta, distrito federal por distrito local. Entonces alguien diría, sin experiencia, esa es la estratificación. Pues resulta que no, porque esta estratificación establece 32 estratos, 32 elementos dentro de la República o dentro de en este caso el estado de Guerrero, y resulta que para 32 estados repartir 600, 650 o 700 puede ser que cada estrato tenga pulverizada la muestra, es decir, poca muestra en los estratos. Entonces resulta que no. Entonces, ¿cuál? ¿Sí? Mi experiencia desde 2015, yo he venido proponiendo este tipo de cosas, y aunque sean muchos estratos, usamos la estratificación que la ciencia me dice que arroja mejores precisiones, pero juntamos, es un verbo que se acuñó ya en el INE, colapsamos estratos. Y eso realmente es muy complicado, hay que hacerlo a mano, juntar municipios o distritos federales o distritos locales, pero nos ha resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué criterio es la pregunta? en principio ponemos a competir varios criterios, tal vez cercanía geográfica, tal vez por tipo de sección, y después empezamos a hacer otra vez simulaciones para ver cuál ofrece una mejor precisión al mismo tamaño de muestra. Los criterios pueden ser subjetivos al principio, pero se evalúan vía simulación con el concepto de la precisión adecuada. Así es, exactamente. Muy bien, entonces ahí está. Eso no aumenta el costo. Antes del conteo rápido se pueden hacer matemáticas y simulaciones, todo es antes. Las desveladas son antes. Pero hay que estar mejor, hay que estar preparados que no ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué otros aspectos a considerar? Tamaño de muestra en cada uno de los estratos. Les acabo de comentar que si hay pocas casillas en los estratos, estadísticamente, pues es complicado estimar con pocos datos, ningún estadístico estima con pocos datos algo. Entonces eso es importante. Tamaño de la no respuesta. Siempre pedimos cierta cantidad de casillas. Vamos a pensar en algo, 500 casillas. Nunca nos llegan las 500 casillas, nunca nos llega el 100% de las casillas. Siempre nos llega una cantidad menor. Una pregunta importante es, ¿qué tanto no nos va a llegar? Y la pregunta, la gente de línea nos dice, oye, ¿qué tanto nos va a llegar? Te digo el día de la jornada electoral. Es algo interesante, estimar el futuro, no sabemos. ¿Qué es lo único que tenemos? Hacer estudios históricos previos para saber qué es lo que podemos tener como no respuesta y anteponernos a eso. Mi estimador, mi método de muestreo, mi estrategia de selección todavía es consistente con un porcentaje de no respuesta del 20%, del 30%, ¿hasta dónde aguanta? Tenemos que prepararnos para todo eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el proceso de llegada de la información? Pues el proceso de llegada es importante porque no es lo mismo recibir información de zonas urbanas que de zonas no urbanas. No es lo mismo recibir información de estados que tienen esta composición o que no tienen esta composición. Soy uno de los principales promotores que siempre hay que tomar en cuenta el tipo de sección.
mucha gente, colegas, dicen, no, Gabriel, es que el tipo de sección se ha visto que no ayuda, ok, pero el futuro no lo conozco, mejor voy por tipo de sección en Guerrero o en Puebla, que existe una parte de sierra importante. En Veracruz me funcionó, y gracias a Dios nos ha funcionado tomar en cuenta esas cosas, aunque técnicamente parecería ser que no impactan, ¿de acuerdo? La otra, les hablaba de los CAEs, esos grandes personajes que se plantan el día de la jornada electoral y tienen que ir a visitar 1, 2, 3 casillas dependiendo de cuáles se les haya asignado en la muestra, ¿de acuerdo? Hemos hecho ejercicios de nuestra parte, se llama el Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos, el grupo de investigadores que hace estos conteos rápidos y por su acrónimo es el COTECORA. De parte del COTECORA realmente hemos desarrollado técnicas metodológicas que aparte de cumplir todo lo que les he dicho, la estratificación, la precisión, el tamaño de muestra, también cumplan que un alto porcentaje de CAEs, al menos el 80% o 90%, solo reporte una casilla. Y eso disminuye la carga operativa del Instituto Nacional Electoral. Entonces nosotros hemos contribuido con matemáticas, con ciencia, incluso a la parte de campo que les debería de tocar a ellos. Pero en general somos un equipo, si no lo vemos como un equipo o como un comité gigantesco, el conteo rápido no funciona, ¿de acuerdo? Entonces hemos contribuido en eso. ¿Qué pasa con el conteo rápido 2015? Se fueron volviendo más retadores los conteos, ¿sí? Se tenía que estimar la tendencia en la conformación de la Cámara de Diputados. Me parece que esta era la segunda vez que se pedía estimar la conformación de la Cámara de Diputados. A lo largo de la historia, la segunda vez. Es decir, asignar 300 diputados de mayoría relativa y 200 por representación proporcional, asignarlos, o al revés, estimar cuántos diputados de cada una de las fuerzas políticas iba a tener un curul en la Cámara de Diputados. Eso ya no es estimar una proporción. Eso es complicado, realmente complicado. Les comentaba que en este ejercicio para mí representó un reto computacional. Simplemente para cumplir las reglas operativas que se deben de establecer para que el voto se traduzca en un partido político, un curul en la Cámara de Diputados, hay que seguir reglas operativas que hay que programar y que dependen de muchos escenarios que se pueden dar de manera dinámica el día de la jornada electoral. Si un partido está sobre-representado, pues hay que regresarlo y asignar los votos a la siguiente minoría. ¿Y quién va a estar sobre-representado? Pues quién sabe, lo sabré después de que termine la jornada electoral, después de que se cuenten todos los cómputos digitales, 8 días después. Ah, no, pero ese día tenemos que establecer un conteo rápido para estimar cuántos elementos de cada fuerza política van a tener un curul en la Cámara de Diputados. ¿Vale? Les digo, para mí un reto computacional, las remesas llegan cada 5 minutos y uno tiene que estimar y subirlas al servidor para que el área de cartografía pueda graficar los resultados. Realmente no tenemos 5 minutos, tenemos 3 minutos para estimar, en 4 tener que reportar y en 5 la otra remesa ya está encima de nosotros. En 2015 tuve la fortuna, el agrado, el privilegio de trabajar con el doctor Alberto Castillo aquí presente, con el doctor Carlos García Diego del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ¿no? Fantásticos. Cuando les propuse que hiciéramos Bootstrap, yo estaba en otro proyecto por ahí del INE, llega el profesor García Diego, el profesor Alberto Castillo y dice, ya le hicimos, Gabriel, ya puedo realizar 20 simulaciones del proceso que tú quieres. Digo, perfecto, la teoría dice que deben ser 1000. ¿En cuánto tiempo hiciste las 20 simulaciones? Lo hicieron en 20 minutos, perfecto. Cuando tengan 1000, vienen conmigo. 3 minutos. Yo digo que no me lo merezco, pero que lo necesito, ¿no? Y gracias a Dios ha funcionado bien, fue un reto computacional y podemos estimar toda esa gran cantidad. Los diputados, la información se tiene que repartir las casillas en toda la República. Y entonces logramos hacer estimaciones en 3 minutos, reportarlas en 4 y tener encima la siguiente remesa en 5 minutos. Fue algo fantástico. Aquí hay un reto computacional. Hay gente que sabe programar. Sí, se vale saber programar. Pero se necesita programar eficientemente. Oye, ya llegué con todos los 6 minutos. Perfecto, despedido, ¿no? O no funciona. No sirve. ¿Qué pasa con 2016? Se vuelven retadores. En la elección extraordinaria de Colima, esta fue en 2015, se hizo las elecciones de Colima y en esta elección ordinaria de Colima, la diferencia entre los dos candidatos punteros resultó en menos de medio punto porcentual. Otra vez, ¿no? Por lo tanto, por ciertas
estas condiciones y algunas otras se decidió volver a repetir la elección y se hizo una elección extraordinaria de Colima, ¿de acuerdo? Entonces, en los conteos rápidos anteriores habíamos contado con al menos 4 meses de trabajo para establecer todos los diseños muestrales, los estudios de simulación. Aquí empezamos a trabajar. La elección ordinaria fue en 2015, julio de 2015. Empezamos a trabajar en noviembre de 2015 y la elección extraordinaria era el 17 de enero de 2016. ¿Y a quién llamaron? ¿Por qué a nosotros? Y además de poco tiempo, con este escenario, tratar de replicar un error de menos de medio punto porcentual. Yo dije, pues si me dan todas las casillas el día de la elección, yo lo hago, las cuento rápido y ya está. Pues no tenemos todas las casillas, no tenemos la información, solo una muestra y con base en esa pequeña muestra resolver el problema en poco tiempo y con esta precisión. Un reto realmente, un reto metodológico. Ya lo sé hacer rápido computacionalmente, sí, pero ahora lo quiero con el error más pequeño posible. O sea, estudiar más matemáticas y estadística. Aquí algo importante es un tema de que la estratificación de distritos locales, en ese caso propusimos distritos locales y municipios. Soy un principal promotor desde 2016, por lo que he vivido, de hacer colapsos, de hacer estos cruces, no tan esotéricos, pero sí electorales, que produzcan esa precisión que queremos. Es un esfuerzo extra. Alberto. ¿Hicieron un tamaño de muestra dinámico? ¿Lo fueron modificando? No se puede, se tiene que establecer un tamaño de muestra fijo para que después se seleccione la muestra y el INE pueda mandar a la gente y muestre esa cantidad de casillas ya establecido previamente. No se puede, no tenemos a disposición tampoco tanta, no hay libertad realmente. Pregunta, entonces la no respuesta implica que si alguna casilla que fue tomada aleatoriamente no está, ahí afecta el proceso, supongo yo. Sí, por supuesto. Perdón, repetiré la pregunta. Nos comenta el profesor Alberto Castillo que si la muestra es fija o hay cierto dinamismo. La respuesta es de que no tenemos tanta libertad, ¿no? Se tiene que definir previamente los tamaños de muestra. ¿De acuerdo? Sí, le comentaba que en ese sentido, porque pues, como dice usted, o sea, en base a todo lo que se ha hecho de las condiciones que se dan para los colapsos, ya que se hacen, pues se escogen las muestras aleatorias de las casillas que se quiere. Pero si una de ellas no está o varias de ellas no están, tiene que seguir el proceso y ahí hay pérdida de información, supongo yo, y esa pérdida de información implica hacia la precisión. Claro, es correcto. Pedro Damián pregunta de cómo impacta el que una casilla que salió en la muestra realmente no se pueda ir a recabar la información. Por supuesto que impacta, y entonces empieza a impactar en la precisión. ¿Y qué es lo que hay que hacer el matemático, el físico, el estético? También tiene que estar preparado para eso. ¿Cómo? Pues ojalá que sus años de la carrera, la maestría, el doctorado le ayuden, porque si no, pero ese es un problema. Usted ya ha estado en varias elecciones, ¿no? Se ha dado cuenta de que las variables han cambiado o han aumentado, ¿no? De acuerdo al comportamiento de las personas, conforme vamos creciendo en edad, cambiamos de forma, de estrato social. Eso también debe considerar, ¿no? Yo pienso que para estas elecciones han aumentado, a veces, bueno, no hay que quitarlo, pues digo, yo creo que cuanto más variables tenemos, nuestra estimación va a ser más certera, ¿no? Sí, claro. Pregunta por aquí la inquietud de cómo ha cambiado o cómo impacta la estimación en el cambio geopolítico, digámoslo así, de las diferentes regiones. Efectivamente ha cambiado. Por ejemplo, en 2015 no existían ciertos partidos políticos y de 2015 para acá muchos estados han sido gobernados por algún partido político como Morena, entonces esa dinámica cambia. Efectivamente, eso también es una variable que impacta en las estimaciones, esos cambios. Entonces hay que contemplar todo eso, porque si no lo contemplamos el día de la jornada electoral, un conteo rápido con pocas casillas en muestra, pues no va a resultar en estimaciones adecuadas. Claro que sí impacta. Lo principal sería el momento que usted va a trabajar cuando ya le dan las cartillas, ¿de dónde vienen estas cartillas? O sea, para saber mi estimación respecto tal vez al lugar, ¿no? El lugar geopolítico, pues, y así no vamos a agarrar al azar de uno de otro que no sabemos ni de qué estrato social viene, ¿no? Entonces debe haber esa selección también, yo creo que, ¿no? Sí, claro, la selección es previa, la selección de la muestra es previa. Se debe saber con anterioridad qué casillas se seleccionan 2 días antes, no con más tiempo. Saber qué casillas, si finalmente una casilla no se encontró, esa no se reporta y empieza a impactar en el sesgo. Pero es así, si no, no se podrían establecer resultados metodológicos. ¿No se puede tener un plan de respaldo para esas
para decir, bueno, si no se toma esta... En ese momento no, el INE es una preocupación del INE, pero realmente no se puede, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo se volvieron más retadores los conteos rápidos de 2016? Pues ya les dije, empezamos en noviembre de 2015 y la extraordinaria en enero de 2016, el 17. Un reto metodológico, y les digo, no me lo merezco, pero lo necesito, y gracias a Dios volvió a salir bien este conteo rápido. ¿Y qué pasa en 2017? En la elección a la gubernatura del estado de Nayarit, 2017, a las 23:30, quedamos que hay que salir el día de la jornada electoral porque si no después ya no es tan útil. Sí funciona, sí es de interés académico, de interés, pero ya no tan electoral, ¿de acuerdo? Entonces, en el estado de Nayarit se hicieron las elecciones en 2017, hicimos un conteo rápido y a las 23:30, hora local, solo se contaba con el 50% de la muestra, ¿de acuerdo? La pregunta es, en un proceso en general, en la vida real, en un proceso como lo estoy platicando, con todos estos sesgos de información potenciales, pedimos cierto tamaño de muestra y solo recibimos 50%, ya son las 20:30, ¿ustedes saldrían? No. Queda clara la respuesta, ¿verdad? Técnicamente, es clara la respuesta. El INE, por supuesto, no nos presiona, pero sí nos invita a salir, ¿de acuerdo? No nos presiona en el sentido porque finalmente es nuestra responsabilidad, o es parte de nuestra responsabilidad. Recuerdo que ese momento importante, para mí, otro reto metodológico, porque tuve que tomar la decisión, en aquel entonces estuve trabajando con otros 2 colegas, tuve yo que tomar la decisión de sí salir con ese 50% de la muestra. La historia es interesante, aquí me tardaría horas explicar por qué tomé esa decisión, pero algo que funcionó ahí es un concepto que se llama postestratificación. ¿Sí? Después del conteo rápido dije, qué bueno que lo revisé en el libro anoche. Que gracias a Dios con el 50% funcionó. ¿De acuerdo? Pero hay que tomar decisiones técnicas porque si no, tomar una decisión así, se cae todo el ejercicio. Entonces, ¿se puede salir con un tamaño de muestra más pequeño? Sí, solo bajo ciertas condiciones técnicas. Si no, ¿qué les cuento? Por eso es importante, este lo recuerdo también con mucho cariño, ¿no? 2018, ¿qué les digo? La elección presidencial 2018, se volvieron más retadores porque aquí tuvimos que establecer 9 conteos rápidos para 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno, ¿sí? El Cotecuara fue conformado por 9 especialistas, un grupo grande, y se conformaron 3 equipos. Otro reto metodológico y computacional, la gente más grande, más conteos rápidos y la presidencial. Nuestro equipo tuvo que realizar el conteo rápido para Veracruz, Yucatán y Ciudad de México. Cada miembro del equipo realizó 3 conteos rápidos y uno adicional para la elección presidencial. 4 conteos rápidos. No solo antes veníamos haciendo un conteo rápido para Colima, Nayarit, sino aquí 4 conteos rápidos simultáneos. Si un investigador tiene que salir en 3 minutos y además con 4. Cómprese una buena computadora, ¿no? Todo a la vez. Y todo simultáneamente ese día, ¿de acuerdo? No es para después, ¿vale? Siempre se ha dicho que todos los conteos rápidos, o se decía antes desde 2015, que todos los conteos rápidos que se presentaban eran los más complejos de la historia. Y sí lo eran hasta que llegó, por ejemplo, el de 2021 y la gente seguía diciendo que 2021 era el más complejo. ¿Por qué? Porque en 2021 se hicieron 15 conteos rápidos porque hubo elección a gobernador en 15 estados de la República. A nosotros nos tocó en el grupo que tuve a mi cargo Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala. Aquí nos tocaron 5 conteos rápidos, al menos a nosotros. Yo fui responsable del diseño muestral de Guerrero. ¿De acuerdo? Y además se hizo la estimación de la conformación de la Cámara de Diputados, ¿no? Un reto logístico y computacional. Y además de eso, Tlaxcala y Guerrero tenían problemas. Tlaxcala, por la gran cantidad de coaliciones de partidos políticos, había una serie de combinaciones que para poder almacenarlas, reportarlas, era un desastre tecnológico que había que resolver. Y además estados como Guerrero tenía problemas de seguridad para poder garantizar cierta llegada de cierto porcentaje de la muestra. ¿Y a quién le tocó Guerrero? ¿No? Ok. Yo lo sigo diciendo, no me lo merezco, pero sí lo necesitaba. Yo creo que Dios me quiere y gracias a Dios, una vez más, salieron las cosas bien. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los conteos rápidos de este año?
tenemos nuevos conteos rápidos. Alguien diría, los anteriores 2021 fueron los más complejos. Pues no, resulta que los más complejos realmente, y lo digo técnicamente, son los de este año. Y les voy a decir por qué. 9 conteos rápidos para elecciones a gobernador y a la jefa de gobierno, ¿sí? Entre ellos Guanajuato, Yucatán y Puebla, y pongo estos 3 porque estos son los que nos vuelven a tocar, estos 3 nos tocan a nosotros. En particular, yo soy responsable de la elección muestral del de Puebla. Me hubiera dicho, denme Guerrero, ¿no? No, es que Guerrero esta vez no participa. Bueno, ya está bien. ¿De acuerdo? Entonces, Puebla, y además tenemos que hacer los conteos rápidos de estos 3. Y además, estimar la conformación de la Cámara de Diputados, y además estimar la conformación de la Cámara de Senadores, y aquí se me olvidó, pero también la elección presidencial. ¿Cuál es el reto? Pues buscaron a 11 especialistas, ¿no?, de toda la República, los invitan. ¿Cuál es el reto? El reto aquí es realmente una teoría de matemáticas de muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque ya que tenemos todos estos conteos rápidos, aquí el problema más grande que encontramos es poder homogenizar las muestras. Ya sé cómo sacar las muestras, de qué tamaño, pero no puedo sacar 4 muestras para gobernadores, para diputados, para senadores y para presidencia. Tuvo que haber un proceso probabilístico y una discusión importante en el grupo, en el COTECORA, para poder decir cómo se armonizaban las muestras y no seleccionar muestras independientes, porque es una gran cantidad de casillas, sino aquí el reto fue cómo armonizar la cantidad de casillas para que un conjunto de casillas, o 2 o 3, respondieran a todos los conteos rápidos. ¿De acuerdo? Aquí sí se requiere especialistas, ¿no?, de estadística, muestreo y probabilidad. ¿De acuerdo? Perdón, o sea, para la misma muestra sacarle todos. El objetivo no era seleccionar, bueno, la pregunta el profesor Jorge Bolaños, que si para la misma muestra podíamos, o con la misma muestra podíamos hacer todo esto, la respuesta es no. La idea era no establecer 4 muestras independientes, 1, 2, 3 y la presidencia, era evitar eso. Entonces hizo una estrategia, al menos que un solo CAE no le tocaran esas 4 casillas, ¿no? Entonces no se logró, digamos, de manera óptima que a un CAE solo le tocara una casilla muy individualmente de alguno de los conteos, pero sí se redujo toda esa carga, ¿no? Se hizo todo un proceso por ahí y al final les puedo contar cómo terminó la historia. Bueno, coloquialmente sería como un manual, ¿no?, de cómo tendríamos que hacer para que ya todo quede sistematizado y optimizado. Pedro pregunta que deberíamos hacer un manual para tener esa experiencia ya en memoria histórica. Y efectivamente eso se debería de hacer, pero como dicen por ahí, el futuro va cambiando y ante eso solo hay que esperar el día de la jornada electoral y hacer lo que nos toca vía simulación desde antes, prepararnos para todo ese tipo de escenarios posibles. O sea, ¿De no acuerdo? es un escenario fijo, no tienden a hacerlo. No, es dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay mucho trabajo. Yo he invitado, realmente me gusta, me apasiona este tipo de cosas, he invitado a profesores de aquí de la UAM para hacer conteos rápidos, algunos han declinado la invitación, ¿no?, la mayoría, todos, no sé. He invitado a alumnos, me encanta llevar alumnos, he invitado aquí a que sean equipos de trabajo, alumnos de maestría, alumnos de doctorado. Actualmente me está ayudando un alumno de doctorado, Emiliano Escuarzón, ¿no? No solo es un estudiante de doctorado, en este tipo de cosas realmente es un amigo, hemos trabajado juntos, hemos sufrido juntos, desde aquí le mando un gran agradecimiento. Está Joel Montesinos, que también ha participado ahí en el INE, ¿no?, codo a codo. Entonces yo creo que podemos ser comunidad y somos pocos equipos de trabajo de la UAM los que participamos en este tipo de ejercicios. Al menos en el conteo rápido, no para otros instrumentos, al menos en el conteo rápido, solo estamos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué posibles resultados se pueden esperar en un conteo rápido? Miren, si las elecciones transcurren normalmente, estos fueron los resultados del conteo rápido de Nuevo León en 2021. La diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar, estos son los intervalos que se van creando entre el primer lugar y el segundo lugar. Aquí se ve claro que no hay traslape, hay mucha diferencia, y salió, me parece que a las 23:10. Aquí está el corte. Se declararon los resultados y no hay ningún problema. Todo el mundo quisiera que así resultaran. Desafortunadamente, pues no. Hay escenarios, por ejemplo, Michoacán, 2021. Me parece que aquí salieron los colegas a la 1:30 de la mañana. Y aún así, el conteo siguió hasta la 1:45 y los intervalos seguían traslapados. Pues ni modo, hay que reportar lo que resulte, pero hay veces que eso
Si alguien lo tomara para poder establecer un claro ganador, pues en ese momento no se puede establecer desde el punto de vista probabilístico y de las matemáticas, ¿no? Esta es una serie de gráficas que el área de cartografía nos proporciona. Aquí son las estimaciones para Guerrero, y aquí, fíjense, para cada uno de los candidatos, esto es cada uno de los candidatos, hacemos 3 estimaciones y luego establecemos lo que se llama un compulsado, ¿sí? Es un mal nombre, pero desafortunadamente, puedo decirlo, yo lo acuñé, así se quedó, no lo han cambiado. Por mí está bien, ¿no? Entonces, un intervalo que recoge, ¿sí?, a los 3 intervalos que se están estimando por equipo. La pregunta es cómo se construye otro reto metodológico. Entonces, estas gráficas son de seguimiento y producen esos intervalos que vimos en las gráficas anteriores. Esta es la de Guerrero, ¿no?, en 2021, con todos los problemas, ¿no? Nosotros veníamos mirando esto y salimos a las 11:30. Hasta ahí cortamos, ¿no? Si nos hubiéramos tardado más tiempo, hubiera sido el mismo resultado. Pero tenemos que tomar una decisión, no solo con base a estas gráficas, sino con todo ese análisis previo y estar pegado para ver si no se mueve alguna variable, cuál es la probabilidad de que no haya cambios, cuál es la probabilidad de que eso se mantenga, a pesar de todo el ejercicio y trabajo previo de simulación antes de la jornada electoral. Finalmente, a ver si alcanza a ver, aquí tenemos los intervalitos, 2 líneas rosas. Esos son los intervalos que reportó el Coticora, en particular mi equipo de trabajo, ¿no? Hay un tachecito, ¿sí?, que son los cómputos distritales. Esos son el verdadero valor, si es que pudiéramos tomar un verdadero valor para la proporción de votos a favor de un candidato. Eso resulta 8 días después de que se cuentan todas las boletas electorales, y el verdadero valor, que es la crucecita, cayó dentro del intervalo que nosotros estimamos. Así como, gracias, señor, ¿no? Pero no solo eso, el puntito que está aquí representa el PREP. Él sí recibe todas las casillas. No lo voy a decir, pero sí. Al menos para Guerrero, el conteo rápido en 2021, el PREP se cayó. Lo que eso signifique. Y no voy a decir más. ¿Qué ocurrió? Que de esos 2 instrumentos, el conteo rápido reportó resultados adecuados, precisos, en tiempo, y realmente ahí se ve, siempre es importante, siempre se conoce la valía, pero ahí se muestra el aporte que pueden establecer los conteos rápidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedo decir como comentario final? Esto es una historia que inició con la oportunidad, entre comillas, en 2006. ¿Por qué entre comillas? Porque esas oportunidades se buscan y se tienen que ganar. No son gratis. ¿De acuerdo? Pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Habría tiempo para preguntas por orden. Jorge primero. Sí. Gracias. Una pregunta, Gabriel. No sé si se haga lo siguiente. Una vez que terminan las elecciones, que se tiene acceso a toda la información, ¿se hace algún tipo de proceso de retroalimentar el conteo rápido, de ver qué pudiéramos haber hecho para, ya teniendo acceso a toda la información, para mejorarlo o no? ¿O es algo que no vale la pena hacer porque al final de cuentas cuando al siguiente conteo rápido nunca vas a tener toda la información completa? Entonces, pues, ¿para qué? No sé. Ok, ¿repetimos la pregunta? Dice Jorge Bolaños que si esa historia que se aprende en un conteo rápido, después se hace un análisis posterior para poder aprender de eso, ¿no? Y la respuesta es que sí. Digo, finalmente, lo voy a decir, hacemos un ejercicio hasta el día de la jornada electoral, este día el 2 de junio, pero realmente tenemos que hacer un trabajo todo el mes de junio para hacer ese posanálisis. No solo lo hacemos nosotros, lo hace la Dirección Ejecutiva de Orientación Ejecutiva de Campo del INE, y establece qué tipo de problemáticas tuvieron, por ejemplo, para recabar la información, para transmitirla. Se hacen muchos estudios posteriores. Por ejemplo, producto de esos estudios, en procesos que no eran tan complejos,
se tomaba la información de las actas de escrutinio y cómputo, pero con estos tiempos que casi siempre se nos acortan, lo que se hizo fue un estudio y ahora se toma la información de lo que se llaman los cuadernillos, donde el CAE hace ejercicios. ¿Pero por qué se tomó así? No por lógica, se hizo todo un estudio metodológico y se vio que la discrepancia era tan pequeña que podíamos tomar esa información. Entonces, realmente sí se hace mucho trabajo posterior, Jorge. Disculpe, habló que el problema primordial es subir a la base de datos. Ese es el más tardado. Pues, No sé cómo les dan a hacer la cartilla para poder subir los datos. Hay alguien seguramente limpiando. Pero, pues últimamente, ya que hemos hablado de inteligencia artificial generativa, ya hay herramientas que te pueden leer eso ya automáticamente, entonces te ahorras un tiempo. No sé si vayan a considerar. Esa es una pregunta. La otra pregunta sería, esta en sus gráficas mostró en unos inicios de los cruces y luego ya va en paralelo. Ahí quiere decir que ya se encontró bien, el sistema ya está comportándose bien. Pero ¿qué pasaría si en ese sistema que ya se está comportando bien hay un traslado? ¿Les ha tocado o han estado en ese problema alguna vez? Ya con ese, tiramos esto de nuevo y empezamos de nuevo. ¿Cómo es eso? Ok, pues te repito la pregunta. La primera era sobre... De que si van a utilizar esta vez herramientas de okay. inteligencia artificial para el proceso. Sí, conteo, ¿no? la pregunta es por qué utilizar herramientas tecnológicas para poder producir resultados o información más rápida y procesarlo en menor tiempo. La respuesta es que sí, se han hecho estudios, el INE lo tiene contemplado, nosotros también, por ejemplo, del voto electrónico. El voto electrónico, desde el extranjero o aquí mismo, podía producir resultados más rápidos, pero cada opción tiene sus vicisitudes, sus pros y sus contras. Utilizar efectivamente, ahora están utilizando algunas apps para reportar cosas, pero todo tiene sus pros y sus contras. Y lo voy a decir así, generalmente, si fuera un ejercicio solo técnico, se podrían utilizar herramientas computacionales para que la información viajara rápidamente. El gran problema es que no solo es un ejercicio técnico, es un ejercicio, lo voy a decir así, político-electoral, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una por ahí. ¿Y la otra? Sobre qué quería decir. Ok. Ya empieza a comportarse bien, hay un traslado. Ok, muy bien. Siempre, efectivamente, la muestra es algo importante para los matemáticos que no somos estadísticos o para los estadísticos que no somos matemáticos, porque no es lo mismo. Es una pregunta bien importante. La muestra nunca nos llega completa y la muestra nunca nos llega en un solo tiempo. Nos van llegando pequeñas partes de la muestra y si la muestra a través del diseño muestral la estructuramos aleatoriamente, estratificada, pues las remesas no nos llegan con todos los estratos, no nos llegan aleatoriamente y no nos llegan con la cantidad ni siquiera parcial adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es un reto. Ese reto lo vamos viendo cuando hay poca información, por supuesto que puede haber muchos cruces. Es decir, hay una ventana de tiempo donde sí puede ocurrir eso es claro, por toda esa aleatoriedad y por toda esa falta de información que no es completa. Pero aquí y en cualquier otro lado, cuando la cantidad de información se va pegando al tamaño de muestra seleccionado y que debe responder metodológicamente al diseño muestral, al final, con la cantidad de información casi completa, eso ya no puede o debe de ocurrir. Ya no debería de ocurrir. Aquí sí, mucho antes sí. Así es, acá ya no. ¿De acuerdo? Sí, más que preguntas son algunas cosas que no quisiste decir. Sí, miren, el proceso, como decías, que hay manuales. No, hombre, los del INE tienen unos manuales que el chiste es entenderles. Son libros que te tienes que echar para ver todas las restricciones que hay para las asignaciones, por ejemplo, de los diputados. Una cosa, pero monstruosa. La otra cosa es el tamaño, la muestra. Se obtiene y se habla porque nadie confía en que tú sepas cuál es la muestra o aquel. Nadie debe de saber. Entonces saca la muestra, está guardada y te dan 2 días para que el INE designe a los que van a hacer el envío de la información y para que los investigadores identifiquen a las casillas. Luego, el movimiento de los datos, que el INE lo hace muy bien,
son tan grandes, es tal cantidad, que de todas maneras es un problema enorme, ¿no? Que, bueno, Gabriel lo resolvió muy bien, pero realmente cuando él dice un problema metodológico es que era un problema de esos. Y cuando dice era un problema de política electoral, es que también son los problemas, pero fenomenales. Y todo tienen que cuidar. Y además tienen que coincidir. Porque si él hace la estimación y yo la hago, o nos sale lo mismo, o chicotito, ¿no? Tiene que salir lo mismo. Y usando incluso procedimientos, todos son adecuados, pero hay algunas variaciones, ¿no? Entonces tienen que dar el mismo resultado. O sea, no sirve la tendencia, solo tiene que ser el mismo. No, la tendencia la da en el tiempo, pero si hay dos grupos que están haciendo la misma estimación de lo mismo, les debe de salir lo mismo. Si no es que alguno, ¿qué hizo? Y ahí mismo se debe de decidir qué pasó. Ok. Bueno, yo nada más de las láminas que mostró, para tomar las muestras, como dijo el profesor, dice que se utiliza un método, en lugar de tomar una muestra aleatoria simple, se toma una muestra aleatoria certificada. La pregunta aquí es, no sé si el INE o las personas encargadas o Diosito, ¿cómo se definen las particiones? Porque eso también es muy importante, porque yo puedo definir una partición pequeña y luego más grandes, o más grandes más pequeñas, o de manera equitativa o de manera desigual. Ok. Sí, preguntan que cómo se definen esas particiones, esos elementos de la partición que se denominan estratos. Por el reglamento electoral, el artículo 373 dice que debe ser la repartición a través de estratos. La pregunta es, ¿qué tipo de estrato? Se tiene que hacer todo un análisis previo para decidir. Esa es nuestra responsabilidad y es parte del diseño muestral. ¿Qué tipo de estratificación nosotros vamos a establecer? Eso es análisis de nosotros y es nuestra responsabilidad. Entonces ahí nadie infiere, nadie... Es responsabilidad del investigador. A mí me tocó este año Puebla, entonces yo soy responsable del diseño muestral de Puebla de este año. Pero sí se basa en los distritos y en las localidades. Sí, en los distritos federales, en los distritos locales. Hay investigadores que han hecho estratificaciones con lista nominal, con otro tipo de cosas. Cada quien es responsable, libre de hacer eso. Lo importante es que salga bien el día de la jornada electoral. Y no hay ningún óptimo hasta el momento, o no se ha decidido nada. Es dinámica la situación, el político electoral es dinámica. ¿Alguien más? Las metodologías que han utilizado ahora son las mismas que utilizó en las elecciones anteriores, o también han ido cambiando sus metodologías. Ok, pregunta si la metodología que he utilizado ahora con respecto al pasado han ido cambiando. La metodología engloba varios aspectos. La parte de estimación en términos del remuestreo y en términos del estimador ha sido la misma. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Tal vez los colapsos en esos estratos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Pues la forma de eficientar computacionalmente, porque en lugar de un conteo rápido ahora tenemos 5. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Prepararnos para recibir poca muestra y entonces estar atentos a lo que mencioné que era postestratificación. Entonces en general puedo decir que algunas cosas se han mantenido metodológicamente, pero en general se tienen que preparar esos continuos cambios dinámicos y eso impacta en la metodología finalmente. Ha habido cambios realmente. Y ya nada más, bueno, para terminar, va a ser una pregunta más política que estadística. Está prohibido. Ustedes que son investigadores, que ya se escogió el grupo, los representantes, si descubren que alguno de ellos tiene alguna colindancia con algún partido, algún convenio, ¿ahí procede algo o no se ha habido dado esos casos o eso no se contesta? No, supongo que sí debe de proceder algo, no sé qué es, pero hasta ahora realmente el INE ha procurado en sus esferas legales, ha cuidado que esos grupos que se conforman por especialistas de todo el país no tengan esa característica, no tengan conflicto de intereses, ¿no? Entonces el INE es muy cuidadoso y en ese sentido hace lo que le toca. Cuando se genera un equipo de trabajo y cada quien tiene su líder, el cómputo o el recurso computacional, en este caso es de cada quien, o el INE facilita algo para que ustedes trabajen en algunas computadoras, o cómo funciona esa parte. ¿Quién paga los servidores? Esa es la pregunta. Podría ser. ¿Repetimos la pregunta? Nos preguntan de quién pone los recursos computacionales para desarrollar el conteo rápido, pregunta el profesor Alejandro Román.
hay de todo, ¿no? El INE realmente nos provee de los recursos, ¿no? Nos dice, tenemos estas computadoras. Recuerdo históricamente que una colega por ahí en 2015 pidió una máquina con 32 núcleos, como con 100 gigas en memoria RAM. Y recuerdo que de bote pronto no voy a decir nombres, el responsable del INE le dijo, doctora, no se preocupe, nosotros le conseguimos ese equipo. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, doctora, ¿qué cree? No tenemos computadoras de 32 núcleos. Le podemos comprar una de 28, le consiguieron una de 28 en aquel 2015. O sea, pero sí le acercaron algo más. Pero en principio el INE nos ofrece efectivamente recursos computacionales. Y la pregunta es, ¿sí nos ofrece recursos computacionales? Pero a lo mejor aquí en la UAM estamos todos en ciencia de datos y queremos que los alumnos desarrollen Machine Learning, Deep Learning, y resulta que el investigador que va a hacer el conteo rápido ni siquiera tiene una computadora que puede desarrollar 4 conteos rápidos, pues no se vale, ¿no? Entonces la idea es que en principio, al menos en nuestra parte, y eso pasa con otros colegas, cada quien lleva su equipo de computador, no porque el INE no lo provea, sino porque realmente tiene la estructura, ya la maneja, y con los recursos computacionales adecuados que sabe que va a desempeñar simultáneamente 3 o 4 conteos rápidos computacionalmente el día de la jornada electoral, pero el INE provee, realmente. Para la cantidad de datos que se va a tener ahora, como siempre se ha tenido, las plataformas de Azure y Amazon Web Server dan muchos servicios de esos. ¿Se van a utilizar los servicios otra vez? Pregunta si algunos servicios externos como Amazon y proveedores de Internet se utilizan. La respuesta es que no se van a utilizar esta vez y que no se han utilizado antes. ¿Por qué? Porque realmente la información es confidencial, se protege toda la información de la votación. Entonces, usamos software. Les voy a decir qué software usamos. Ya sé que me van a regañar por acá. Usamos R. Para la gente que todavía tenga Python y MATLAB y otro, usamos R. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios electorales no solo son ejercicios técnicos, sino son ejercicios electorales. R es un software libre. Y en la selección de la muestra se instala ese mismo día bajo notario público en un evento protocolario, ¿no? Hay que ir de tacuche. Se instala R, ¿sí? Se selecciona la muestra, se desinstala R, se rompe la computadora, bueno, no, se pone bajo resguardo. En 2006 así se hizo, se agarró la computadora y ¡prax! Se destruyó. ¿De acuerdo? Bueno, hemos evolucionado, por supuesto. Entonces la respuesta es no se permite injerencia de otros protocolos que podrían ser más eficientes, pero lo que se cuida es la secrecía de todo el proceso. Sí, técnicamente se puede hacer el proceso más eficiente en términos de transferencia de información, sí, pero algo importante es que no solo es un ejercicio técnico, estadístico, matemático, es un ejercicio a nivel nacional, es un ejercicio político-electoral, que si no se cumple con todas las medidas de seguridad, no tendría sentido. Exactamente. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué R y no Python? Porque van de la mano, ¿no? En particular, ¿por qué R y no Python? Pregunta por aquí. Porque en particular R es libre y se puede descargar en ese momento sin ningún problema. Quizás podríamos tener problemas con Python, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Es una buena discusión. No, hay distribuciones, es que es distinto, quizás con R. Bueno, ok, aquí no nos vamos a pelear, pero la mayoría, para las cosas oficiales en el INE usamos R, no nos vamos a pelear, la mayoría de investigadores, el 99% que hace eso, también usa R. En el caso que ahorita acabo de mencionar que la información, todo se vuelve un circuito cerrado hacia ustedes. Pero ya externarlo otra vez se vuelve información pública pero en el lapso donde pasa de la información que viene hacia ustedes, ¿no puede haber algún error? ¿O eso ya no lo contemplan ustedes? ¿O también lo contemplan? Digo, nada en esta vida, salvo aquí en el departamento, nada es determinista. Entonces, nadie puede decir que no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, la información que recibimos es fidedigna y realmente no pasa nada, digo, no se puede determinar, pero se puede contrastar posteriormente con la información de cada una de las actas. Eso se puede contrastar. Entonces, sin problema. Okay. Sí, bueno, yo nada más el último comentario sería, ese es un experimento tal cual como en un laboratorio. Me refiero a esto que dices de que uno solicita, por ejemplo, cierta muestra de casillas de cierto lugar y no llega, pues es intrigante, es como decir, pues el ratón se te murió, ¿no? O sea, es como un experimento tal cual. Nada más que aquí veo la mano negra
y sí no es la parte de los partidos políticos, que son los que a final de cuentas aprueban estos reglamentos y son los que tienen que vigilar que se apliquen los reglamentos. Esa es la parte que, digamos, yo creo que es a la que te refieres, ¿no? La parte política pues siempre va a estar, porque es obvio que es parte del juego de los partidos políticos, ¿no? O sea, es decir, esa desconfianza en principio debería de ayudar para que los procesos sean completamente transparentes y todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Aunque no pase así, digo, finalmente eso está en la ley, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien, pues no queda más que decirles la asistencia, pues que salgan a votar. Claro, claro, por supuesto. Claro, claro. Gracias. Perfecto. Gracias, profesor.